Hola, ¿qué tal? En este video vamos a seguir aprendiendo de Arduino. Para esta ocasión aprenderemos a recibir un dato análogo en la tarjeta de Arduino. El montaje que vamos a realizar es el montaje de un potenciómetro. A medida que yo giro la perilla del potenciómetro, el nivel de voltaje va a subir o bajar y esto va a ser o se va a comportar como si fuera una señal análoga. Vamos a utilizar ese potenciómetro, la señal que sale del potenciómetro, como señal análoga. Para eso entonces estamos en Tinkercad, cada uno con su usuario, y le vamos a dar circuitos, crear un nuevo circuito. Como ya lo hemos hecho, vamos a sacar la tarjeta de Arduino a nuestro entorno de trabajo. Vamos a sacar una protoboard. Como les decía, la idea es hacer el montaje de un potenciómetro. Vamos a sacar un potenciómetro y lo vamos a disponer en la protoboard. Bien. El potenciómetro que sea de 0 a 1K. Bien, lo primero que vamos a hacer en el montaje es energizar la protoboard. Para esto entonces vamos a el pin de 5 voltios de la tarjeta Arduino y lo vamos a llevar a la línea positiva de la protoboard. Vamos a cambiarle de color rojo y ahora vamos a llevar la línea de tierra de la tarjeta Arduino a la protoboard. Esta línea la vamos a poner de color negro. De esta forma, cuando conectemos la tarjeta Arduino al puerto USB, va a quedar cargada con 5 voltios. Vamos a utilizar esos 5 voltios para energizar el potenciómetro. Entonces, de la línea positiva vamos a llevar a un pin de un extremo del potenciómetro, que va a ser de color rojo, y del pin del otro extremo del potenciómetro lo vamos a llevar a tierra y va a ser de color negro. Ahora, del centro del potenciómetro vamos a ir a la entrada análoga que escojamos. Vamos a utilizar A0. Muy bien. De esta forma quedaría el montaje del potenciómetro. Antes de desarrollar el código que vamos a utilizar para el montaje dispuesto del potenciómetro, quiero comentarles lo siguiente. Si nosotros energizamos el potenciómetro con 5 voltios, cuando la perilla está en su nivel inferior, esperaríamos que por la línea verde pasen 0 voltios. Por el contrario, cuando la perilla esté en el nivel máximo, quiere decir que la resistencia es mínima y por la línea verde esperaríamos que pasen 5 voltios. Siendo así, la tarjeta Arduino debería mostrarnos 0 o 5 voltios en su entrada análoga, pero no lo hace. Ella, la tarjeta Arduino, realiza una conversión dependiendo del número de bits que ella maneje. Para esto me voy a permitir mostrarles lo siguiente. Resulta que si yo tengo 2 bits, podría preguntarme, cada estado del bit, antes de preguntarme, cada estado del bit es 0 o 1. Si yo tengo 2 bits, es decir, dos elementos que podrían
tener el estado 0 o 1, es decir, podría tener bit 1 y bit 2. Ahora sí, me podría preguntar cuántas combinaciones podrían salir entre apagado o encendido, o entre 0 y 1 con los dos bits. Entonces voy a colocar acá número de combinaciones. La combinación 0 podríamos decir que es los dos bits apagados. Es decir, que el estado es nulo para los dos. Una combinación 1 podríamos decir que es el bit 1 apagado y el bit 2 encendido. Una segunda combinación, tercera, incluyendo el 0, podríamos decir que este estaría apagado, encendido, y el segundo estaría apagado. Y una tercera combinación, cuarta, si se incluye el 0, podríamos decir que los dos estarían encendidos. Y estas serían las únicas combinaciones que resultarían de tener dos bits. En la primera combinación, o 0, los dos estarían apagados. En la siguiente, uno apagado, el otro prendido. En la tercera, el bit 1 encendido, el bit 2 apagado. Y en la tercera, los dos encendidos. Una forma de calcular estas combinaciones, es decir, 2, porque son dos combinaciones, elevado al número de bits. Para nuestro ejemplo, vamos a colocar acá el número de combinaciones es igual a 2 elevado al número de bits. Para nuestro ejemplo, observen que tenemos 2 elevado a la 2 y eso nos da 4. O sea que el número de combinaciones con 2 bits es 4. Y que acá los tenemos 1, 2, 3, 4. Las tarjetas Arduino o esta tarjeta 1 maneja 10 bits. Es decir, que si yo quisiera conocer el número de combinaciones, tendría que decir 2 elevado a la 10 y esto me da 1024. Pero esto es incluyendo el 0, es decir, que realmente las efectivas son 1023, incluyendo el 0. Sin incluir el 0 serían 1023. Esto, número de combinaciones, se conocen como niveles. Niveles de cuantificación. Es decir, que la tarjeta Arduino tiene 1023 niveles. Cuando digo que tiene 1023 niveles, es que para 5 voltios, el nivel va a ser 1023. Y para 0 voltios, el nivel va a ser 0. De esta forma, si existe un número intermedio entre 5 y 0, este número va a tener una equivalencia en niveles. Volvemos a Tinkercad para realizar el código. Entendiendo esto, no esperaríamos que nos mostrara 0 a 5 voltios cuando le damos una entrada análoga, sino esperaríamos que nos mostrara un número de niveles. Cambiamos de bloque a texto y damos continuar. Vamos a eliminar estas líneas que no las necesitamos. Y lo primero que vamos a hacer es declarar la variable potenciómetro. Vamos a decir
in pod va a ser igual a A0. ¿Por qué A0? Porque en A0 es donde tenemos conectado nuestro potenciómetro, es decir, del puerto A0 vamos a realizar la lectura. Ahora vamos a declarar otra variable que se llame valor, y en esta variable valor vamos a almacenar los datos que salgan del potenciómetro. Recuerden que en el bloque del setup configuramos los pines. Para configurarlo, entonces utilizamos la función pin node y entre paréntesis el pin que vamos a configurar, en este caso sería pod, coma, y si es de entrada o es de salida, vamos a utilizarlo de entrada, vamos a escribir in. En esta parte es necesario señalar algo, y es que los pines análogos son solo de entrada, y al ser solo de entrada no es necesario configurarlos. Es decir, si dentro de nuestro while loop vamos a utilizar la lectura de un pin análogo, no es necesario configurarlo porque Arduino ya entiende que esos pines análogos son solo de entrada. Sin embargo, vamos a dejar, pero con el comentario, no es necesario. Y es análogo. Entrada. Bien. Ahora vamos a realizar la lectura que se esté dando en ese pin 0. Para eso entonces vamos a utilizar la variable valor igual. Cuando queríamos leer un pin digital escribíamos digital read, pero ahora como es análogo vamos a escribir analog read y entre paréntesis el pin que queremos leer. Para nuestro caso será pod. Cuando ya tenemos esto podemos darle iniciar simulación y de esta forma quedaría el montaje para el potenciómetro. Si yo muevo el potenciómetro, el voltaje que está entrando por el puerto A0 va a cambiar. Ahora, ¿cómo hago para saber si realmente está cambiando o no está cambiando? Pues es necesario agregar dos líneas de código más para poder conocer esos valores. Estas líneas de código tienen que ver con la función serial o con el monitor serial. Para eso entonces vamos a ir a Arduino y vamos a aprender a utilizar esta función serial. Recursos, referencias, y vamos a buscar dentro de esas referencias serial. Vamos a darle control F y escribimos serial. Esto serial es una forma de comunicación. Ustedes lo observan acá que está dentro de los pines de comunicación. Es decir, que es la forma en la que Arduino nos puede transmitir datos. ¿Listo? O comunicar datos. Vamos a darle clic en serial. Nos da unas especificaciones de los puertos según la tarjeta. Y lo primero que hay que hacer es inicializar el serial. Para eso entonces vamos a escribir serial.begin y entre paréntesis el número o la velocidad que queremos que nos transmita el número de bits. Este 9600 son 9600 baudios que equivalen
o que las unidades que tiene son bits por segundo, es decir que nos va a transmitir 9600 bits cada segundo. Con esto lo inicializamos y para poder utilizarlo vamos a escribir serial.print y entre paréntesis la variable que vamos o que queremos que nos muestre. En este caso sería valor. Si le damos coma y coma, si le damos iniciar simulación, está corriendo. Observen que si yo abro el monitor serial que está en la parte inferior, me van a aparecer una serie de datos. Cada vez que yo cambie el potenciómetro, estos datos van a cambiar. De esta forma es muy complejo hacer la lectura. Entonces vamos a modificar el código para que nos muestre no de forma horizontal los datos, sino de forma vertical. Vamos a detener el código y después de serial.print vamos a escribir ln. Este ln lo que hace es un salto en la línea. Vamos a volver a darle simular y de esta forma nos está mostrando el valor del potenciómetro. Observen que la lectura es 1022 más o menos, 1023 en el máximo y en el mínimo es 1. De esta forma podemos entender que para el máximo, en este caso serían 1022, nos estaría entregando el potenciómetro 5 voltios y la tarjeta Arduino estaría recibiendo 5 voltios. Es decir, 5 voltios equivalen a 1022 y 1 equivale a 0. Voy a detener el código y voy a operar este valor para que me lo muestre en voltios, es decir, que no me muestre en niveles, sino que me lo muestre en voltios. Voy a crear una nueva variable, esta vez de tipo float, y que se llame voltios. Ahora, voltios igual a valor por un factor de conversión. Estamos diciendo que 5 voltios equivalen a 1022. Vamos a ponerle decimales para que él me lea decimales o entienda la división como decimal. 0, 0. Le damos simular. Está diciendo que falta un punto y coma. Vamos a poner punto y coma. Y si abrimos el monitor serial, bueno, no cambiamos el valor. Aquí donde dice valor vamos a poner voltios. Detenemos el código y colocamos voltios. Volvemos a iniciar la simulación y observen que ahora me está mostrando 5 voltios para cuando él está al máximo del potenciómetro. Y 0 voltios para cuando está al máximo 5 voltios
y al mínimo. Esta es la forma de utilizar los pines análogos. Es muy útil cuando hacemos lecturas de variables, en este caso análogas, utilizar el serial porque nos permite entender qué es lo que se está leyendo, qué es lo que la tarjeta Arduino está recibiendo. No es más por el video, espero les haya sido de mucha utilidad y nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.